Muchas gracias, hermano Pedro, por las palabras de oración, hermano Humberto. Hermano John Freddy, es un placer tener la oportunidad de verte otra vez. Dios le bendiga ricamente y a todos los presentes. Muchas gracias por estar con nosotros, hermanos, y especialmente a ustedes, hermanas. Es siempre un placer. Sería una bendición tener la oportunidad de pasar tiempo juntos personalmente y de conocernos unos a otros en una forma más personal, pero en este momento no es posible y por eso estamos gozosos. Todos nosotros con la oportunidad de pensar en la palabra del Señor esta mañana. Hermano Humberto me comentó antes de extender la invitación de participar en el grupo que el grupo había estudiado varios textos del Antiguo Testamento, especialmente pensando en varias bendiciones o digamos bienaventurados del Antiguo Testamento y principalmente de la literatura de sabiduría o la literatura sapiencial. Por eso estaba pensando en cómo encontrar un texto. Tenemos dos propósitos. Yo tengo dos motivos esta mañana de animarnos como cristianos, de ayudarnos en los desafíos de nuestras vidas diarias, pero también de darnos algunas palabras de Dios y podemos compartir con los demás, podemos compartir con los inconversos. Hay muchas personas con preguntas acerca de la presencia de Dios, especialmente en este tiempo de la pandemia global. Algunas personas tienen dudas, ciertos tipos de incertidumbre, falta de certeza. Y para nosotros cristianos es preciso que tengamos confianza, que podemos reconocer a Dios, Dios fiel. Y por eso en el estudio de Santiago, capítulo 1, la semana pasada, estudiamos juntos Santiago 1, 1 a 12, o versículo 2 a versículo 12, especialmente pensando en versículo 12, bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Es la palabra prueba, es la misma palabra de capítulo 1, versículo 2, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Y pensando en el texto y la promesa de Dios, la promesa del Señor, la corona de vida, notamos 5 principios para guiarnos, ayudarnos para que entendamos la vida actual. La necesidad de alegría, la posibilidad de crecimiento espiritual en tiempos difíciles, a aprender a depender más de Dios con el desarrollo de una fe fuerte, firme, con confianza, estabilidad espiritual. Y también hemos desarrollado una nueva vista de la vida, un aprecio nuevo de la vida física. Y finalmente de mantener un enfoque en las promesas de Dios. Y por eso era interesante para mí pensar en el bienaventurado de versículo 12. Muchas veces, debido a la construcción, es casi invisible, hay una segunda bendición en Santiago capítulo 1. Y podemos ver esta bendición en la última parte del versículo 25. Dice, el hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y por eso
en nuestro primer estudio, enfocamos la atención en la corona de vida, la bendición de Dios en la eternidad, digamos. Y es interesante aplicar los principios diariamente en nuestras vidas de alegría y crecimiento espiritual y depender de Dios y ver la vida de nueva forma, en una nueva manera, más como la vista de Dios y recibir las promesas de Dios. Pero dice la bendición de versículo 25 que hay una realidad en nuestras vidas cada día como cristianos. Y no es necesario esperar hasta la eternidad para recibir la bendición del Señor. Sí, vamos a recibir bendiciones increíbles en la eternidad, en los cielos. Y la promesa de Dios, la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Pero dice el texto de 25 que hay otra bendición, es decir, este será bienaventurado en lo que hace. Significa todos nosotros, hacedores de la palabra. Y por eso me gustaría estudiar con ustedes, estamos analizando el texto. Yo tengo dos propósitos. El propósito de animarnos, ayudarnos como cristianos, también darnos una palabra para animar a los demás, otros cristianos y también los incrédulos, inconversos, personas con dudas, personas con preguntas. Hay muchas personas y ellos no pueden ver exactamente el papel de Dios en los tiempos de la pandemia. De veras, hemos experimentado la muerte de muchas personas, queridos, queridas, en nuestras iglesias, a través de América Latina, también en los Estados Unidos. Estamos pasando por un tiempo difícil, estamos pasando por un tiempo extraño. Nunca hemos pasado por el camino así antes, durante nuestras vidas. Y por eso, ¿cómo podemos entender lo que Dios hace en este momento? ¿Cómo podemos mantener la fe firme? ¿Cómo podemos entender el papel, la responsabilidad o no de Dios durante este tiempo? Y por eso vamos a comenzar nuestro estudio, versículo 12 hasta el fin del capítulo, para entender 5 realidades. El texto dice 5 cosas acerca de Dios. Por eso es un texto con un mensaje teológico. Podemos notar algo importante acerca de la naturaleza de Dios en nuestras vidas. En mi lectura de Santiago capítulo 1, en mi análisis, mi estudio de este capítulo, yo puedo ver la introducción al libro de Santiago. Por ejemplo, 2 textos bien conocidos de versículo 26, 27, podemos ver el contenido de capítulo 3 en la mención de la lengua. Podemos ver capítulo 2 en nuestra responsabilidad de ayudar a los huérfanos y las viudas, los pobres. Podemos ver los mismos temas en, por ejemplo, capítulo 2. Y podemos notar la conexión entre guardarse sin mancha del mundo y capítulo 4. Y por eso capítulo 1 sirve como introducción al libro de Santiago. Pero para darnos algunas cosas más prácticas y palabras para compartir con otros, me gustaría notar 5 cosas. Número 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tiente a nadie. Un principio importante. Dios no nos tienta.
¿De dónde viene la tentación? Recuerda por favor que en el Nuevo Testamento tenemos dos palabras distintas referente a los problemas de la vida. Tenemos el concepto de aflicciones, de dificultades, a veces se traduce tribulación, varios tipos de dificultades. Hay otra palabra, es la palabra prueba o tentación. Pensando en las pruebas de la vida, las tentaciones de la vida, la pandemia, nuestras preguntas, ¿dónde está Dios? Las preguntas de muchas personas, ¿qué hace Dios? La pandemia es el resultado de la acción de Dios. Dios está probándonos, Dios está tentándonos. No. El texto dice exactamente al revés. Dios no nos tienta. Nuestras dificultades pensando en las tentaciones, las pruebas son los resultados del mundo caído. Así dice el texto. La tentación no viene de Dios. Y por eso hay personas diciendo, Dios está aprobándonos. Y podemos entonces notar, podemos compartir. El texto dice, Dios no tienta a nadie. Y por eso, para entender la presencia de Dios en nuestras vidas, Dios quiere nuestro bienestar. Dios está obrando en el mundo, sí, pero no para darnos más dificultades. A veces podemos crecer espiritualmente. Nuestro comentario la semana pasada, pero Dios no nos tienta. Versículo 13 a 15. Podemos entender la naturaleza de la tentación. Versículo 16, la segunda cosa. 16, 17. Dios nos da toda buena cosa. Dice el texto, toda buena dádiva y todo don perfecto. Amados hermanos míos, no eres. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y por eso la segunda realidad para nosotros esta semana. Dios es la fuente de toda buena cosa en nuestras vidas. Ese es el propósito de Dios. Dios no tiene el propósito de darnos malas cosas. Y podemos recordar varias lecciones, por ejemplo, de los evangelios, en cuanto al Padre. ¿El Padre quiere dar al Hijo malas cosas o buenas cosas? Ustedes saben la respuesta, buenas cosas. Entonces, Dios quiere también. Es el Padre. Dice el Padre de las luces, de todo bueno. Dios, nuestro Padre celestial, quiere darnos buenas cosas. Dice toda buena dádiva y todo don perfecto. Desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y Dios, el Padre celestial, no va a cambiar. Dice, no hay mudanza ni sombra de variación. Y por eso podemos defender de la promesa de Dios, la naturaleza de Dios. Dios, por su naturaleza, es bueno. Dios es Dios. Dios es bueno. Dios es fiel. Y por eso Dios nos da toda buena cosa. Tercera cosa, versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La tercera realidad para nosotros cristianos, porque
La carta de Santiago es una carta escrita a las cristianas primitivas, de la iglesia primitiva, los primeros cristianos del Nuevo Testamento, del primer siglo. Y podemos depender de Dios para darnos oportunidades de un nuevo nacimiento. Dice, nos hizo nacer. Y recuerda, por favor, que en nuestra otra lección de la semana pasada, hablamos de la necesidad de una salida. En tiempos de pruebas, y el sujeto de Santiago, capítulo 1, tiene que ver con la prueba, la tentación, obviamente. Versículo 2, versículo 12, podemos notar. Y por eso, otra vez, me gustaría mencionar 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, y dice el texto así. Dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más que lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. Necesitamos una salida. En nuestras vidas, ¿dónde está la salida? Fíjese bien en el texto. Por la palabra de Dios. O otra vez, versículo 21, la palabra implantada. O 22, ser hacedores de la palabra. O 23, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. O 25, la perfecta ley. Tenemos mención tras mención del poder, de la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y por eso es un placer, es un privilegio pasar el tiempo juntos por las mañanas, en las primicias del día. Es un placer nutrirnos con la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios es nuestra salida, es nuestro rescate. Dios nos hizo nacer, y a continuación 21, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El poder de la palabra de Dios es el poder de Dios. El poder de la palabra tiene que ver con nuestra salvación, nuestra entrega, nuestro rescate. Dios nos salva. Dios nos da la salida por la palabra. Pero es necesario, 22 en adelante, es necesario ser hacedores de la palabra. Y no solamente oidores. Es necesario aplicar la palabra. Y con todas estas cosas, es un estudio teológico, es la naturaleza de Dios. Dios no nos tienta, Dios nos da toda buena cosa, Dios nos hizo nacer, Dios nos salva por la palabra implantada. ¿Y cuál es el resultado? La quinta cosa, Dios nos bendice. Dios nos bendice. Y esto no tiene que ver con la bendición celestial, eterna. Esto tiene que ver con la bendición que Dios quiere poner en su vida el día de hoy. Porque dice, será bienaventurado en lo que hace el hacedor de la palabra de Dios. Que seamos hacedores de la palabra de Dios, hacedores de la voluntad de Dios, de la ley perfecta, la de la libertad, que perseveremos en la palabra del Señor y podemos esperar la bendición del Señor. Y finalmente,
últimos dos versículos otra vez. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Podemos notar de nuevo el contenido de capítulo 3. La religión pura, sin mancha delante de Dios el Padre, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Esta es la otra palabra. Esta no es la palabra prueba. Esta no es la palabra tentación. Esta es la otra palabra. Es de aflicciones, tribulaciones. Y obviamente, capítulo 2, podemos ver nuestras responsabilidades pensando en falta de parcialidad y también de ayudarnos unos a otros, especialmente en medio de las dificultades o, digamos, las tribulaciones de la vida. Y finalmente, la última frase, guardarse sin mancha del mundo, capítulo 4, la necesidad de evitar amistad con el mundo, de no participar en el modo de pensar del mundo, no pensar como el mundo piense, pero de tener otro tipo de relaciones íntimas unos con otros, con el propósito de animarnos y ayudarnos. Y en otro estudio podemos notar, capítulo 5, tenemos los mismos temas como capítulo 1. Y por eso capítulo 1 es la introducción, capítulo 5 es la conclusión, pero este es otro estudio por falta de tiempo. 5 cosas para ustedes para recibir la bendición de Dios en su vida el día de hoy. Dios no nos tienta, Dios nos da toda buena cosa, Dios nos hizo nacer, Dios nos salva por la palabra implantada, Dios quiere bendecirnos y puede bendecirnos siendo nosotros hacedores de la palabra del Señor. 5 cosas directamente sacadas del texto de Santiago, capítulo 1, para recibir la bendición de Dios en nuestras vidas el día de hoy. Muchas gracias por compartir el estudio. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga ricamente este día con muchas oportunidades de glorificar al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios le bendiga.